Hola, esta vez vamos a hablar sobre implante de lentes intraoculares secundarios en ojos con o sin soporte capsular. Entonces, pues vamos a ver que primero que nada tenemos la evaluación preoperatoria del paciente áfaco. Entonces, vamos a tener varias estrategias en el abordaje intraocular para corregir esta afaquia postoperatoria. El cirujano siempre debe de intentar la rehabilitación visual, ya sea con gafas o con lentes de contacto, para evitar riesgos potenciales asociados con el implante secundario de los lentes. Cuando la faquia es binocular, pues el paciente puede tolerar bien las gafas. Sin embargo, si se trata de una afaquia unilateral, las gafas pues no van a ser una opción porque el paciente va a contar con anisometropía, esto resultante de la cirugía, y pues entonces en este caso se debería de intentar utilizar un lente permeable al gas, ya sea blanda o duras. Las contraindicaciones relativas o absolutas para los lentes de contacto van a incluir conjuntivitis papilar gigante, el síndrome de ojo seco, blefaritis, la oftalmos, un blef, eh, una dificultad propia del paciente para insertar y retirar los lentes de contacto, antecedentes de complicaciones asociadas al lente de contacto, como queratitis infecciosa, edema corneal e incluso neovascularización corneal. Un implante secundario de lente intraocular en la cámara posterior, pues sería la mejor opción en este tipo de situación. Las lentes intraoculares de cámara posterior secundarias deben recomendarse con cautela en pacientes con antecedentes retinianos, por ejemplo, en donde haya habido ya un desprendimiento, pacientes que hayan presentado uveitis crónicas, glaucoma o que tengan un recuento de células endoteliales límites o bajo. El glaucoma preexistente de la cirugía anterior, pues este sí se puede ver agravado por un glaucoma posoperatorio secundario, y el recuento bajo de células endoteliales, llamémosle a este menos de 1000 células por milímetro cuadrado. Este recuento bajo de células puede ser una contraindicación relativa para un implante de lentes secundarios porque cualquier procedimiento intraocular puede provocar una pérdida de estas células que ya de por sí están bajas. La pérdida de células endoteliales en este caso se puede alcanzar hasta el 26% en pacientes sometidos a extracción de cataratas o implante de lentes, y más del 60% de los pacientes con una lente intraocular de cámara posterior secundaria van a perder más del 10% de células endoteliales. Entonces esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Clínicamente va a ser fundamental pues anotar todas las cirugías oculares previas que ha tenido el paciente, si la extracción de catarata fue intracapsular o si fue extracapsular, si fue por facoemulsificación y esta fue tuvo una complicación por una rotura capsular, por ejemplo, si se llegó a vitrectomía anterior o a vitrectomía posterior en esta célula. Entonces va a ser fundamental anotar todos estos detalles. Como parte del examen ocular completo, el cirujano pues, debe de evaluar y de realizar una refracción precisa y determinar la agudeza visual corregida para el ojo que se va a operar, así también como para el ojo contralateral. Se debe realizar una biomicroscopía, se debe examinar la esclerótica anterior. También es importante realizar gonioscopía y medición de la presión intraocular. Y pues en general hacer un examen cuidadoso del segmento posterior. La biomicroscopía se debe realizar con especial atención a la transparencia de la córnea, al estado del endotelio corneal,
a la anatomía del iris, la, la integridad de la cara de la hialoides y de la cápsula posterior también, la posición del vitrio y en particular la presencia o ausencia de soporte de cápsula. Esto es muy importante. El cirujano también debe tener en cuenta la esclerótica anterior para descartar ectasia escleral, en particular en pacientes, por ejemplo, que presentan miopía grave o pacientes con una enfermedad ya diagnosticada de artritis reumatoide. Entonces, ¿qué exámenes previos se deben realizar estos pacientes? Los exámenes previos a la colocación de un lío en cámara posterior secundario incluyen obviamente el recuento de células endoteliales, un análisis de la morfología celular, perdón. Hay que realizar una paquimetría corneal, hay que hacer cálculos con respecto al lente intraocular para saber qué potencia de lente vamos a utilizar y exámenes preoperatorios en general. También va a ser útil examinar la anatomía del ángulo, la presencia de sinequias en el iris y la presencia de sinequias también entre el iris y la cápsula residual que podría impedir una inserción del lente en cámara posterior. Y en caso de una miriasis deficiente, evidencia de soporte capsular. El estado general de salud pues, va a ser importante y cuando sea necesario el paciente se deberá someter a un examen médico completo y especialmente si este paciente ya ha referido anteriormente enfermedades de tejido conectivo para excluir, por ejemplo, opciones de fijación escleral, ya que no serían útiles en este tipo de pacientes. Anestesia y preparación del paciente. Entonces, en general, cuando el cirujano opta por una lío secundaria sin soporte capsular, se puede utilizar anestesia local o también se puede utilizar general. Esto pues va a depender de la salud general del paciente y también de las preferencias personales del cirujano. La anestesia tópica a veces puede ser suficiente para implantar un alío en bolsa o en el surco. Con excepción de la implantación en la cámara anterior, el ojo pues por lo general se va a dilatar. Podemos utilizar clorhidrato de fenilefrina al 2.5% y junto con una gota de ciclopentolato al 1%. Esas se tienen que instilar cada 5 minutos durante 3 aplicaciones durante la hora previa a la cirugía. Para la implantación de la cámara anterior, en cambio, en lugar de dilatar la pupila, pues vamos a utilizar gotas de pilocarpina al 2%, 30 minutos antes de la cirugía para inducir amiosis, o sea, todo lo contrario. Todos los pacientes también deberían de recibir medicación que podría ser una combinación entre antibióticos y esteroide. Y idealmente también podrían recibir una medicación que conlleve un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo, podría ser diclofenaco o ketorolaco. Y este se podría aplicar 3 veces al día antes de la operación. Hablando sobre la cirugía, pues en esto tenemos que hacer una planificación preoperatoria cuidadosa y esto va a ser crucial para el éxito de la cirugía. Fundamental es pues la evaluación de si hay o no soporte capsular para el procedimiento. Un candidato, por ejemplo, para un implante de lente intraocular secundario puede haber tenido una cirugía intracapsular o extracapsular o una facoemulsificación con ruptura capsular, pero si existe un soporte capsular postfaco o post-extracapsular adecuado, la opción más adecuada va a ser la implantación de una lente intraocular en bolsa o en surco ciliar.
Sin embargo, si no hay un soporte capsular adecuado o si este paciente ha tenido la extracción de catarata intracapsular, entonces lo ideal es que el cirujano se decida por hacer la implantación del lente intraocular en cámara anterior o una en cámara posterior con fijación escleral o con fijación al iris, lío en bolsa o en el sulcus. En el paciente sometido a FACO o al que se le realizó una cirugía extracapsular con una cápsula anterior y posterior intacta, pues se puede colocar una lente intraocular en cámara posterior secundaria directamente en la bolsa capsular o en el surco sin suturas de fijación. Si tuvo FACO, abrir la bolsa va a ser un problema pues importante. En los casos sin fibrosis extensa, las cápsulas anteriores y posteriores se pueden separar con bastante facilidad. El elemento clave va a ser identificar un área de la cápsula anterior que no esté firmemente adherida a la cápsula posterior. En este punto, pues lo que se hace es inyectar una sustancia viscoelástica para poder separar estas dos capas. Y si las capas están bien adheridas, el cirujano puede intentar la disección mecánica utilizando una cánula o también se puede utilizar un instrumento Romo similar a la cánula. Se puede también insertar un implante secundario en el surco, mucho más fácil después de una ruptura capsular posterior con una cápsula anterior intacta o cuando han habido desgarros radiales de la cápsula anterior, cuando ha habido rotura de la zónula y pérdida del vitrio o pérdida fallida del vitrio. El soporte capsular adecuado para una lente intraocular, pues este requiere al menos 6 horas de la cápsula periférica residual o al menos la mitad de esta en el cuadrante inferior y con zónulas que estén relativamente intactas. La técnica incluye dos pasos importantes. Uno, tenemos que saber elegir la lente intraocular y dos, el posicionamiento de las ápticas en caso de que vaya a ser en el surco. La lente intraocular ideal para la implantación del surco secundario con soporte capsular adecuado debe de ser una lente de cámara posterior estándar acrílica de 3 piezas con un diámetro de la óptica de entre 6 a 6.5 milímetros y una longitud total de 13 a 13.5 milímetros. Debe de tener las ápticas largas, delgadas, flexibles, de bordes redondeados y con un ángulo posterior a 5 grados. El gran tamaño de la óptica va a ofrecer un margen adicional de seguridad para minimizar el brillo de los bordes si es que esta lente se llega a descentrar después de la cirugía. Incluso las lentes intraoculares de polimetilmetacrilato de una sola pieza con un diámetro de 6.5 milímetros nos puede ofrecer una solución extremadamente satisfactoria. Refractivamente, pues los ápticos mal posicionados van a dar lugar a una aberración cromática, ya sea por descentración o por inclinamiento de la óptica. Nos pueden dar también un desplazamiento miope o un desplazamiento hipermétrope. O sea, el desplazamiento miope cuando se posiciona anteriormente y el desplazamiento hipermétrope cuando se posiciona posteriormente. Un estudio pues estimó que el 42% de los ojos, en el 42% de los ojos, las lentes intraoculares del surco que no estaban en posición correcta, lo que sucedía es que los ápticos estaban mal posicionados y tenían implicaciones clínicas importantes. Si uno de los dos ápticos se coloca anterior al surco ciliar, el iris periférico va a tener
una bóveda anterior con el ángulo cerrado durante aproximadamente 2 horas y el contacto entre el borde de la óptica y la superficie posterior del iris va a provocar iritis. Y si la óptica está posterior al surco, esta puede quedar atrapada entre el cuerpo ciliar, dando lugar a que haya una inflamación crónica y una posible hemorragia. Ahora, hablando sobre las lentes de cámara anterior. El implante secundario de una lente de cámara anterior pues es ampliamente utilizado, aunque su correcta indicación debe de basarse en los parámetros que vamos a hablar a continuación. 1. Una correcta función endotelial corneal. 2. Que la profundidad de la cámara anterior del paciente sea mayor a 3 milímetros. 3. Que el diámetro corneal horizontal sea mayor a 10.5 milímetros. Que haya una buena integridad del tejido del iris durante al menos 270 grados y que el diámetro de la pupila sea menor a 6 milímetros. Entonces esto se debe de cumplir. Y pues tenemos esencialmente dos tipos de lentes de cámara anterior. Entonces la implantación de una lente de cámara anterior con soporte angular, este es uno de los tipos. Esta con soporte angular es técnicamente más sencilla, pero el contacto constante de los ápticos con la raíz del iris y con la red trabecular puede causar complicaciones. Las posibles complicaciones de estas lentes con soporte angular, o sea, en el ángulo, son similares a las de algunas LIOs de cámara posterior que van suturadas al iris, pero bueno, las complicaciones van a incluir el aumento de la presión por bloqueo pupilar, atrofia del iris en el sitio de enclavamiento, dislocación de la lente intraocular, depósitos de pigmento en la lente intraocular, desprendimiento de retina y deformación de la pupila. Eso resultante de un sitio de enclavamiento inadecuado. Y también tenemos las lentes intraoculares, siempre de cámara anterior, pero que tienen enclavamiento en el iris. Estas pues van a requerir una mayor habilidad quirúrgica, pero se asocian con una menor incidencia de complicaciones y se pueden implantar sin que haya soporte capsular. Tenemos las lentes de cámara posterior suturadas al iris o iris claw. Estas, pues las lentes suturadas al iris se pueden implantar en ojos sin soporte capsular. Sin embargo, no se pueden suturar al iris en ojos con daño significativo del segmento anterior debido a ya sea traumatismos o a anomalías congénitas. Los requisitos esenciales para esta implantación básicamente son que haya una buena rigidez del iris y un movimiento pupilar normal. También está indicado durante la facomulsificación bajo anestesia tópica en la que el soporte capsular se considera inadecuado y la inserción pues, de estas lentes intraoculares, particularmente cuando se utiliza el abordaje limbal, es un procedimiento más difícil en comparación a la implantación de las de cámara anterior. Este tipo de implante también va a ser adecuado para pacientes con glaucoma, en los que la implantación de una lente de cámara anterior no es aconsejable ni posible, o cuando se debe preservar la conjuntiva para posibles cirugías de glaucoma o si hay una ampolla filtrante presente, entonces se va a preferir este tipo de técnica. Tenemos también las lentes intraoculares de cámara posterior, pero suturadas a la esclerótica. Y pues la técnica de fijación escleral fue introducida por Girard en 1981 y fue revivida
en 1986 para poder realizarla mediante implantación secundaria en pacientes con cirugía extracapsular anterior. Cuando el soporte capsular es inadecuado, entonces se prefiere una técnica con sutura de fijación transescleral debido al posicionamiento secundario de la lente intraocular de cámara posterior cuando no hay daño congénito o traumático significativo en el segmento anterior. Cabe recalcar. El implante, este tipo de implante requiere la fijación de la áptica de la lente a la esclerótica detrás del iris, debajo de las incisiones limbales entre las 3 y 9 horas del reloj. Y las incisiones, pues estas permiten incrustar los nudos de las suturas de fijación. Debido a la posición del implante en la cámara posterior hay menos complicaciones, por ejemplo, de pérdida de células endoteliales o de glaucoma o de un edema macular cistoideo en comparación con una implantación en cámara anterior. Sin embargo, pues esta técnica es más difícil y requiere tiempos quirúrgicos que van a ser mucho más prolongados en comparación con los lentes de cámara anterior. Y pues bueno, para culminar, pues este es un cuadrito donde habla sobre las complicaciones que pueden tener los distintos maneras de implantar el lente, ya sea en sulcus, ya sea en cámara anterior o ya sea en cámara posterior con la fijación escleral o con la fijación al iris.